Muy buenas aventureros, bueno, estamos en una aventura más y hoy estamos en Rothenburg ob der Tauber, que bueno, es una pequeña ciudad de Alemania situada en Baviera, que bueno, es donde yo vivo. Y nada, estamos aquí porque la verdad es que, o sea, lo que es el pueblo es una pasada, está conservado súper bien, el casco antiguo, como veis, que es donde estamos ahora, es de estilo medieval y bueno, hay muchos turistas, como estáis viendo ya, y eso que bueno, es temprano, pero nada. Está guapísimo, la verdad. Y bueno, el pueblo se llama así, Rothenburg ob der Tauber, porque, o sea, está ubicado al lado de un río y el río se llama Tauber. Entonces, bueno, por eso ahí su nombre. Y bueno, y este pueblo se conserva también, por así decir, porque en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se destruyó un 40% de su superficie. Pero afortunadamente lo que es el casco antiguo, que es donde está hoy en día lo que son las zonas turísticas, pues, o sea, los principales monumentos se mantuvieron pues en pie, o sea, tuvieron suerte en ese aspecto. Entonces, nada, y tras el conflicto, la ciudad fue restaurada gracias a las donaciones de los ciudadanos. Y bueno, y es por eso que podemos ver su ambiente medieval, como sus murallas, que la iremos a ver ahora, sus torres. Bueno, aquí tenemos lo que es la plaza del mercado y las calles, que también están adoquinadas, como veis aquí, o sea, tienen adoquines. Entonces, está súper bien conservado. Y bueno, entre las principales atracciones destaca lo que es esto, lo que es la plaza del mercado, la iglesia de San Jacobo, que bueno, la iglesia de San Jacobo, yo quiero hacer el Camino de Santiago y voy a traer un vídeo del Camino de Santiago, entonces sería como eso, la iglesia por donde pasaría el Camino de Santiago, por aquí, por Rothenburg. Y nada, también bueno, hay museo y la típica Schneeball, que eso es como una comida típica de aquí de Rothenburg, que ya le iremos a ver. Después allí abajo, o sea, estamos en la plaza, la calle está por abajo, está la foto más típica de Rothenburg, o sea, toda la gente que viene, pues bueno, se hace la foto ahí, que ahora la iremos a ver también. Y nada, y hay eso, mercaditos de Navidad, pero bueno, eso lo iremos viendo durante el vídeo. Y bueno, lo que es la ciudad forma parte de la ruta romántica de Alemania, entonces bueno, por eso pues es destino de un montón de amantes y un montón de turistas. Así que nada, chavales, ya os he explicado un poco lo que es la ciudad. Y ahora bueno, vamos a ir a verla porque la verdad que es súper bonita, nos ha salido un poco nublado el día, pero vamos a ir a verla completamente, vamos a subir también por la muralla, vamos a dar una vuelta a la muralla y bueno, espero que os guste, chavales. Y bueno, chavales, como veis, o sea, es súper temprano y aún así ya hay mucha gente, por eso está cara de dormido. Y nada, esta es la típica foto, o sea, aquí es donde viene la gente a hacerse la típica foto de aquí de Rothenburg. Entonces, bueno, lo que se ve siempre pues es esta casita aquí amarilla y la torre de fondo. Y está justo, o sea, ahí arriba, está justo la plaza que os enseñaba antes, bajáis para abajo y llegáis aquí. Y la verdad que es súper bonito, lo que pasa es que es eso, que es temprano aún así y hay muchísima gente, porque siempre hay muchos grupos, muchos asiáticos, pero bueno, la verdad es que, o sea, está súper bonito. Y bueno, chavales, esto es lo que me refería, porque, o sea, yo vine temprano y ya había gente, por eso, bueno, por eso tiene esa cara de recién despertado, porque mirar ahora, o sea, es un poco más tarde, no mucho más tarde, pero mirad, o sea, ya hay montonazos de gente, o sea, ya está todo lo que es toda la calle, todo el pueblo petado de turistas y nada. O sea, es lo malo de estos sitios, que si llegas un poco más tarde, pues bueno, te encuentras a esta gente y si llegas temprano como yo, pues yo estaba también recién despertado, entonces estaba con esa cara de hinchado, pero bueno, guapísimo el sitio, la verdad. Lo malo ha sido que cuando vine esta mañana, o sea, estaba nublado, estaba súper cerrado el cielo y hoy, bueno, ahora se ha despejado un poco, ha salido el sol, entonces está mejor ahora. Pero es que, o sea, ya no te puedes hacer ni una foto ni nada, es lo malo. Y bueno, y aquí en la calle esta, la que llega allí a donde se hace la típica foto, pues, o sea, hay un montón de tiendas y bueno, hay tiendas de Navidad, que creo que hay una tienda que está abierta todo el año y es solo de Navidad. Y bueno, y hay varias tiendas que vamos a ir a ver algunas más bonitas. Y nada, como por ejemplo esta de aquí, o sea, tenemos ahí como un castillo, no sé si se ve en la vitrina, pero es como un castillo medieval, vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos una tienda medieval que tiene buena pinta porque tiene como espada, tiene armadura, vamos a entrar, vamos a ver qué tal.
Y bueno, si queréis tomar algo típico de Rothenburg, algo típico de aquí, del pueblo, tenéis las Schneebellen, que serían como, en traducción, bolas de nieve, y serían estas bolas de aquí. Están súper ricas, vamos a probarlas ahora y ahí os digo qué tal. Y bueno, aquí tenéis los precios de las pequeñas, 1,70, y después ya pues depende de si quieres de otra cosa, como de limón, de vainilla, de cacao, pues bueno, ya valen un poco más, pero estas serían las pequeñas. Las grandes serían estas y costarían, bueno, un poco más. Bueno, y así sería la Schneebelle con azúcar. Y nada, vamos a probarla. Y bueno, he cogido un combo con un café y me ha salido 4 euros y algo. Entonces, está bien. Está bueno. Pero me lleno todo de azúcar. Está muy bueno. Y bueno, chavales, como veis, yo me he cogido la grande porque tenía como eso, como una promoción con el café. Me sale más barata, pero me está costando muchísimo comérmela porque es muy grande. Y eso, o sea, hubiese preferido la pequeña, pero bueno, por que me salió más barato me he cogido sin la rebaja esta, pero me está costando, me lo tienen que llevar para llevar. Bueno, chavales, como veis aquí hay una tienda solo de Navidad, o sea, vamos a entrar ahora, vamos a ver qué hay, a lo mejor compro unas cositas, pero súper bonita. Y bueno, como veis, todo es de madera y bueno, empezaría así y hasta que llegue el resultado final. Y de madera hecho. Bueno, pues acabamos de salir de una tienda de Navidad súper, o sea, enorme. O sea, esa tienda está siempre abierta durante todo el año, pero es enorme. Hemos entrado y nada, eran como 2 o 3 plantas. Después había como una plaza ahí súper grande con un árbol de Navidad enorme. O sea, bueno, ya lo habéis visto, pero ha sido increíble. O sea, hemos comprado un par de cosas. Han sido muy caras las cosas de ahí, o sea, eran cosas todas de Navidad, pero carísimas. Pero hay algunas que eran bonitas y las hemos comprado para el arbolito de Navidad. Y la verdad es que ha estado precioso, o sea, me ha encantado la tiendita esa. Y bueno, chavales, al final, como veis, me he cogido un par de cucos para regalar a la familia. Y están súper bonitos, pero son súper caros. Y me he pillado también otra cosita. Pero bueno, esto ya es para mí. Es un llaverito pequeño. No se ve bien. Pero me ha costado 30 euros un llaverito de madera. Y nada, como veis, chavales, nos hemos salido un poco de lo que es la ciudad, que es aquella que está allí, y hemos venido aquí porque quería enseñaros lo que es la muralla por fuera. O sea, como veis, aquí está la muralla, después ya dentro está Rothenburg, y nada, las vistas desde aquí son increíbles. Y ahora, bueno, ahora vamos a ir adentro otra vez, vamos a rodear la muralla entera, o sea, vamos a rodear el pueblo a través de eso, de la muralla, y bueno, a ver qué tal se ve desde ahí arriba el pueblo. Y bueno, y aquí tenemos pues los típicos carteles del Camino de Santiago. Bueno, chavales, como habéis visto aquí en la plaza, o sea, ha visto como un pequeño desfile y nada, se han tocado flauta, han tocado trompeta, está guay. Bueno, y aquí estamos subiendo ya una parte de la muralla, como veis, o sea, bueno, hay unas escaleritas aquí y aquí estaría pues eso, la muralla que rodea a lo que es el pueblo. Vamos a dar una vueltita a ver qué tal.
Bueno, y por la ruta de lo que es la muralla, tener cuidado porque hay avispas salvajes, entonces bueno, no la molestéis. Y bueno, lo que es el recorrido de la muralla, o sea, la entrada es gratis, o sea, en cualquier parte que veáis que haya una entrada a la muralla, o sea, subís las escaleritas y nada, y podéis hacer el recorrido, eso, totalmente gratis. O sea, ya llevamos andando como unos 15 minutos y todavía nos queda 3/4 de muralla. Y bueno, chavales, ya llegamos a una parte de la muralla que se termina. O sea, aquí ya están como las escaleras para bajar a la calle. Entonces, bueno, yo creo que era la muralla que rodeaba todo lo que es el pueblo. Pero esta parte de aquí se termina ya. Y nada, bajamos aquí a la calle como veis. Y allí pues está lo que es el centro, lo que es la iglesia de Jacobs y bueno, y el mercadito este. Y bueno, chavales, como habéis visto, la muralla, la que termina ahí, es la que justo da a donde toda la gente se hace foto. Entonces, bueno, sería esta lo que es la torre. O sea, estamos por el otro lado porque donde la gente se hace la foto es allí, ¿no veis? Que hay ya barullo de gente. Y donde se termina la muralla ha sido allí al final. Que es bueno, donde hemos tenido que bajar nosotros para llegar otra vez aquí. Y bueno, y Rothenburg, o sea, en Navidad tiene un mercadito de Navidad súper bonito, entonces, bueno, intentaré venir, o sea, si os gusta el vídeo este, intentaré venir en Navidad y traer lo que es el mercadito de aquí de Rothenburg, que, o sea, nunca he estado, la verdad, pero me han dicho que es precioso, entonces, bueno, si os ha gustado, ya sabéis. Bueno, y ahora está con un poco de gordurita, un crepes ahí con Nutella a tope y nada, a comer. Y bueno, chavales, en esta plaza que tenemos aquí tenemos la iglesia de Jacobs y sería como la iglesia de Santiago, por así decir, porque en alemán el camino de Santiago se llama Jakobsweg. Entonces, bueno, sería esta la iglesia y como veis allí abajo, o sea, ahora iremos a verlo, pero allí abajo hay una estatua y abajo hay una placa donde te indica la dirección que tienes que coger para hacer el camino de Santiago. Y hay como dos direcciones, una que es para Tübingen, que ahí es donde yo vine en Alemania, o sea, el primer pueblo que pisé en Alemania cuando yo vine a hacer mi formación fue en Tübingen, y después hay otro camino que es pasando por Ulm, creo, o sea, no estoy muy seguro, ahora lo veremos. Y nada, o sea, puedes hacer el camino de Santiago desde aquí, creo que son como unos 2000 kilómetros, entonces creo, no estoy muy seguro. Entonces, bueno, vamos a ir a verlo, pero sería esta, la iglesia de Jakobsweg. Y bueno, chavales, aquí tenemos como un plano aéreo de lo que es la ciudad, la ciudad vieja. Y entonces, bueno, esta sería lo que es la plaza, donde he hecho la intro. Y esta calle para abajo, que vemos aquí, es donde todo el mundo se hace la foto. O sea, justo aquí, en plan esa torre y esta casa es donde todo el mundo se hace la foto. Y nosotros, bueno, nosotros hemos cogido la muralla, o sea, la muralla nosotros nos hemos metido aquí, en esta muralla de aquí, hemos recorrido lo que es todo esto, hemos llegado aquí y aquí ya no hemos tenido que bajar y entonces bueno, hemos cogido esta calle para arriba y ahora nadie, ahora estamos en la iglesia esta de Jacobs, que sería esta de aquí y bueno, y esto sería pues eso, un plano aéreo de lo que es la ciudad. Y bueno, y aquí tenemos a Santiago, porque esta es como la iglesia de Jacobo, que sería aquí, el Jakobsweg, o sea, aquí lo veis, se llama Jakobsweg, el camino de Santiago, y nada, y si tiras por abajo, o sea, si tiras por esa calle, pasarías por Tübingen, que ahí es donde yo vine la primera vez que vine a Alemania, y si tiras por aquí, llegas a Ulm. Y bueno, este sería pues eso, el camino de Santiago, que como veis aquí hay un par de conchitas, en la mano tiene una concha, el dedo no sé, tendrá algún significado porque está limpito, así que nada, este sería Santiago, aquí en Alemania. Y esta, pues iglesia. Bueno, estos serían los horarios y ahí estarían los precios. 3,50 sería la entrada normal y el grupo, pues 3 euros. Y después, si ya vienes en familia o lo que sea, pues 7 euros.
Bueno, chaval, aquí en la plaza principal me despido del vídeo, que la verdad es que el pueblo, o sea, me ha encantado, Rothenburg es una pasada. Había escuchado cosas buenas de Rothenburg, o sea, había escuchado que era precioso y no me ha defraudado, o sea, me ha encantado. He venido en una época no muy buena, por así decir, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, como he dicho, vendré en Navidades para enseñaros el mercado de Navidad que se pondría por aquí. Y nada, o sea, el pueblo es eso, es increíble, ya lo habéis visto, lo que es la muralla también, el paisaje que se ve alrededor también es una pasada. Esto sería el casco antiguo y la verdad es que, o sea, de 10, una ciudad que me ha encantado un montón. Así que nada, chavales, como digo siempre, darle a like, suscribiros, dejad en los comentarios qué os ha parecido lo que es la ciudad y nada, decidme si queréis que vengan Navidades para enseñar el mercadito de Navidad y nos vemos en la siguiente aventura, chavales. ¡Chao!